A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Queridos amigos de Telesucesos y de la Unión Nacional de Periodistas, estamos aquí con ustedes para un nuevo programa de Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, para escuchar las voces ciudadanas sobre temas de actualidad. El día de hoy nos acompaña una migrante venezolana, una profesional bióloga que se educó en la Universidad Central de Venezuela, para hablar de un tema que, aunque a kilómetros de distancia, sin embargo nos atañe mucho también al país, que es la situación que vive el hermano país de Venezuela. Ella se llama Evelyn Rodríguez Milet, como he señalado es bióloga de profesión, trabajó en el Ministerio de Recursos Naturales y Renovables de Venezuela, en el Ministerio del Ambiente, ha realizado cursos de capacitación en el área de cuidado medioambiental, de manejo de fauna acuática. Y manejo de fauna acuática, correcto, y administración de recursos. El día de ayer ocurrió algo importante aquí en el país. Un grupo de ciudadanos hizo un llamamiento a las autoridades del país y escribió una carta que también va dirigida a los miembros de la Cumbre de Lima, en la cual respaldan la decisión del Perú de excluir de este llamado de países hermanos latinoamericanos a Venezuela. Personas muy prestantes del país, algunos ex cancilleres, un ex presidente de Ecuador, el doctor Osvaldo Hurtado, ex cancilleres como Mauricio Gándara, ex ministros como César Robalino, entre otras centenas de notables personalidades del país han firmado esta carta, haciendo un llamado a nuestras autoridades sobre este tema y respaldando esa decisión. Evelyn, vamos a hablar un poquitito sobre lo que ocurre en Venezuela. ¿Es Venezuela un estado fallido? ¿Es un callejón sin salida? Quiero primeramente agradecer al pueblo ecuatoriano precisamente por su apertura y disposición de entender el drama que está padeciendo mi país y toda su población. Una de estas acciones como esa precisamente que usted señala, hay que agradecerla ampliamente. Pues sí, efectivamente, lamentablemente y dolorosamente para el pueblo venezolano tenemos que decir que no existe ni libertad y en consecuencia democracia en nuestro país. No existe el Estado de Derecho. Tan simple como eso. El más básico principio de la libertad, de la vida, el respeto a la vida, del respeto a la decisión efectiva de todos los ciudadanos venezolanos, está coartado hoy en día. En consecuencia, las vías o los mecanismos democráticos para restituir nuevamente el Estado de Derecho, la democracia, la libertad, la justicia en el país están totalmente truncadas. Si consideramos que uno de los mecanismos sería la vía electoral, hoy por hoy, en un país donde no existe el Estado de Derecho, la posibilidad de elegir del pueblo venezolano está coartada. Uno podrá ir a votar, pero no hay
pero no hay libertad. No hay libertad de elegir, por supuesto. Esas elecciones, como ha observado incluso la misma OEA y otros países, son un tanto trucadas, para decirlo de alguna manera. No son transparentes, no son efectivamente equilibradas ni justas, y no hay posibilidad cierta de efectivamente o el conocimiento en el pueblo venezolano de que lo que uno quiere, la personalidad que uno quiere que decida los destinos del país, sea efectivamente el que sea el Ahora, que gane. Evelyn, usted es parte de esa corriente increíblemente masiva que hemos visto últimamente de migrantes venezolanos. ACNUR, la Organización de las Naciones Unidas que se encarga de este tema, señalaba que hasta el 2016 los migrantes venezolanos más o menos eran unos 650,000 habitantes, pero en el año 17 se ha dado un éxodo masivo. Es impresionante ver que solamente esta cifra están ubicados en la frontera entre Venezuela y Brasil, y una cifra similar, ¿no?, entre la frontera de Venezuela y Colombia. Y en general dicen que más o menos un caudal de 2 millones de venezolanos ha salido en una verdadera estampida social últimamente. Entonces, una verdadera tragedia humanitaria, porque de lo que recordamos, ese es más o menos el éxodo que se ha dado en pueblos como por ejemplo el sirio, pero en una década. En situaciones de guerra inclusive, correcto. Exactamente. Las cifras realmente son alarmantes. Creo que con exactitud no se saben. Creo que se manejan inclusive cifras de 4 millones de habitantes o de personas que han efectivamente emigrado en estos últimos 4 años. En los primeros años de Chávez, cuando ya se empieza a evidenciar la situación aguda económica en Venezuela, la primera migración, digamos, es la migración de profesionales con destinos ya más concretos o seguros, en el sentido de que ya estas personas tenían posibilidad real y concreta de trabajo. Posteriormente... Es decir, era una migración de alguna manera frente a la tragedia que vive el pueblo venezolano, una migración un poco más razonable, en mejores condiciones. Y con tiempo para analizar a dónde voy, preparado, con todos mis documentos en regla, para que efectivamente yo pueda ingresar de una manera, digamos, natural y en un ritmo... retomar Pero ahora es diferente. Absolutamente nada. Ahorita es sobrevivencia. Es una huida masiva. Es una huida. El término más apropiado y que se ajusta a esta realidad es que hay una huida masiva, una desesperación total para lograr conseguir calidad de vida, medios que te garanticen más o menos sobrevivir, desde alimentos, desde medicamentos, hasta seguridad. Ahora, el retroceso de los indicadores en Venezuela es terrible. Últimamente, por ejemplo, enfermedades que ya habían sido borradas del conjunto de las epidemias que asolaban a nuestros pueblos pobres, a los pueblos subdesarrollados, han retornado con fuerza a Venezuela, que además tenía un estándar mucho más alto que el promedio de los países latinoamericanos. Ciertamente, en Venezuela en la década de los 40, 50, muchas de estas enfermedades crónicas habían sido erradicadas, como el paludismo, como la tuberculosis, como el sarampión. El cólera inclusive, que es una enfermedad tan típica de países en plena huida. Ciertamente. Con todo este proceso de deterioro, no solamente de la economía, sino el sector salud, por supuesto, se ha visto totalmente desmejorado, pauperizado la situación de salud para el venezolano. Y uno de los reflejos, síntomas que se evidencia es el resurgimiento nuevamente de estas enfermedades que habían sido erradicadas totalmente. ¿Cómo vive un venezolano actualmente? Ustedes, los migrantes, conservan todavía lazos familiares, ¿no? ¿Cómo vive un venezolano actualmente? Una idea de lo que es el día a día de un pueblo
sometido a un martirio que solamente cuando se lo conoce en su realidad puede uno entender. Y entender a veces, porque a veces para tratar de explicar a otros es difícil. Voy a utilizar mi ejemplo, que es el ejemplo de muchas familias en Venezuela. Las familias actualmente en Venezuela están fracturadas, divididas, separadas. Inicialmente, por el odio que sembró este régimen, lo que provocó la separación de muchas familias, de padres a hijos que no se hablan, hermanos totalmente que no se quieren ver. Después de ese primer efecto, se producen los fenómenos de migración, las rupturas de la familia, de los núcleos familiares, porque los hijos ya, los jóvenes, en mi caso, con su profesión ya en mano, buscan futuro en otras fronteras. Desesperadamente, mi hijo, por ejemplo, graduado en el área de estudios internacionales, dice: mamá, yo no puedo formar una familia, yo ni siquiera puedo formar un nuevo hogar, porque para mí está prohibido tener una vivienda, para mí está prohibido tener un vehículo, para mí está prohibido tener hijos, porque yo no podría ni siquiera, con realidad concreta, encontrar un mercado, dentro del mercado laboral, un espacio para poder yo desarrollarme profesionalmente. Esto fue hace 5 años. Mi hijo está en Santiago de Chile, mi hija, graduada de médico hace 1 año, está estudiando en España para hacer su posgrado, afortunadamente. Y nosotros, sus padres, estamos en Ecuador, nosotros los 2 solos. Y una gran parte de la familia todavía por supuesto, en Venezuela. Todos los padres o la familia, mejor dicho, de mi esposo están allá, sufriendo una enfermedad grave. Sin medicinas. Sin medicinas, en donde tú no tienes posibilidad de darle calidad de vida a una persona que tiene una restricción de vida. ¿Cuál es el salario básico allá en este momento? El salario equivale en dólares. En dólares. Esa es otra situación tan difícil de explicar, porque a día está cambiando, está el proceso, el fenómeno de inflación por una parte y de devaluación de nuestra moneda, hace que vivamos en una economía ficticia en que uno no se puede ni siquiera manejar. La cifra que manejaba hace, qué sé yo, 2 semanas atrás era que el salario mínimo rondaba por los 3, o creo que por debajo de los $3 mensuales. Mensuales. Para un profesional en el área docente universitario, que eso sí lo tengo más fresco, está alrededor de con el escalafón máximo de $10 mensuales. Un profesor que ha pasado toda su vida, que tiene muchos merecimientos, etcétera, un profesor universitario gana el equivalente que a realiza $10. Investigación, y no solamente docencia, sino también realiza investigación, es decir, enriquece con su conocimiento. Es decir, una persona altamente calificada gana un promedio de $10 mensuales. ¿Cómo vive la gente allá con $10 mensuales? Porque además de esto hay una dislocación tal de la economía que con un dólar paralelo nadie sabe exactamente tampoco cómo. Hay un control de cambio en el cual el régimen, el gobierno, si es que se puede llamar gobierno, yo diría desgobierno, un régimen criminal, efectivamente, tiene el control absoluto de la moneda, hay control de cambio. En consecuencia, el ciudadano común no tiene acceso, sino es por la vía del mercado negro, de obtener alguna moneda. Y claro, eso también se presta para la corrupción, porque si el gobierno tiene la única fuente de provisión de dinero y la coge a un precio preferencial y la recircula en la economía, con estas distorsiones tan gigantescas, porque estaba viendo yo que el dólar, el cambio autorizado por el gobierno, es más o menos
como es a 18 el dólar. Pero afuera es bárbaro, es un cambio que uno no entiende. Por supuesto, él se convierte en el elemento filtro, es decir, yo decido, dependiendo de quiénes son los que me interesa, el que adquiere esa moneda preferencial. En consecuencia, efectivamente, son aquellos privilegiados que pertenecen al círculo del régimen, que comparten su ideología o que comparten sus intereses de índole del poder, de compartimiento del poder y del negocio efectivamente de lo que... Y ahí se entiende que todavía haya sustento para un régimen en donde verdaderas mareas humanas han estado en la calle pidiendo un cambio. Y esto es algo que nos invita a reflexionar también a los ecuatorianos, porque, bueno, los países latinoamericanos guardamos alguna similitud, todos, identidad cultural básicamente, pero en el caso nuestro, el de Ecuador, el de Bolivia, Venezuela, compartimos además un mismo proyecto político, una simpatía, una afinidad entre los regímenes del señor Maduro, una simpatía y una afinidad entre el régimen del señor Correa, donde se veía con claridad, y pues todavía aún no vemos un cambio que sea saludable en la conducción del gobierno frente a este tema, del gobierno actual. Pero el punto es ¿cómo es de que un proyecto en un país que fue uno de los más ricos de América, que tiene las reservas petroleras más grandes, el cuarto país con las reservas más grandes pesado que se sepa, correcto. Y una cantidad inenarrable de riquezas, de recursos naturales también, de recursos naturales, ¿cómo es posible que habiendo llegado más o menos un caudal, dicen los entendidos, de unos 2 billones de dólares a través del incremento del precio del petróleo, haya llegado a una situación como esta? ¿Dónde está ese dinero? Eso se preguntan todos los venezolanos. Porque, a ver, el régimen ha hecho públicas algunas cifras que ha implementado en los sectores sociales, programas de apoyo a sectores vulnerables, de escasos recursos, etc. Y esto abarca más o menos unos 660 millones de lo que se ve, sin considerar el tema de la corrupción, pero digamos como un dinero que se ha invertido. Pero 665 millones frente a 2 billones aparentemente que ha ingresado de dinero, hay una diferencia enorme. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está el dinero de Venezuela, del pueblo venezolano? Porque lo que se ve es que un cuarto del ingreso del petróleo, más o menos, ha sido invertido en programas sociales, un cuarto. Las 3/4 partes, ¿en dónde están? Porque si hubiese una inversión en infraestructura se vería, y ha ocurrido lo contrario. Venezuela ha pasado de ser un proveedor nato de petróleo, inclusive a comprar petróleo a Estados Unidos. A comprar gasolina, combustible. Y a comprar gasolina, que esto es algo, bueno, que realmente ya indica un nivel de desastre total de PDVSA, que ha sido el motor económico de Venezuela. Este régimen es realmente una maquinaria de destrucción, en donde el objetivo, digamos que ha cumplido, y se ve claramente como los resultados, que su meta y objetivo era ese, apoderarse absolutamente de todo, el tener el control del poder absoluto de todo un país y conducir su pueblo a la miseria, a la destrucción total. Porque efectivamente, si usted me pregunta dónde está eso reflejado, ¿en qué? En absolutamente nada. Porque no solamente la destrucción de un pueblo desde el punto de vista de su sociedad, de sus principios, de sus morales, sus principios morales, sino también la infraestructura física, las instituciones, todas han sido intervenidas y destruidas. Hay un dicho en Venezuela donde ellos meten la mano, está totalmente todo destruido. Lo que había en Venezuela, en nuestro periodo de la democracia, en nuestra larga historia de democracia, durante 40 años consecutivos, ellos se encargaron de destruirlo.
entiéndase absolutamente toda institución, en todo espacio de conocimiento que existe en Venezuela, a través de una figura, de una institución, ellos se han encargado de destruirla. Ha pasado con las universidades, ha pasado con el ejército, ha pasado con instituciones del más variado tipo que son parte de un Estado. Y ya que usted dice y menciona al ejército, es que el ejército se desvirtuó totalmente. Chávez se encargó específicamente ahí de romper esa estructura, y lo que podría haber sido nuestras Fuerzas Armadas en la época de la democracia ya no existe. Ellos se han convertido realmente en el sustento, el soporte de fuerza militar que sustenta este régimen. Este es un régimen básicamente militar. Y debo señalar... Empezando por su fundador, el señor Chávez, ¿no? Que formó parte de las Fuerzas Armadas venezolanas, ciertamente. Y muchos de los representantes hoy que tienen poder dentro del régimen son... Es decir, es una democracia militarizada, que democracia pues entre comillas, el pero término militarizada. Democracia no lo tenemos que borrar, ya no existe en Venezuela democracia desde hace tiempo. Ya le digo, un país en donde no existe separación de poderes, en donde no existe el Estado de Derecho, no existen instituciones, no hay independencia y autonomía en cada una de sus instituciones, no puede hablarse de democracia. Bueno, hay muchos paralelos penosos con nuestro país. Allá recientemente hubo un episodio muy inentendible desde el punto de vista de que en algún momento compartieron las mismas ideas entre, por ejemplo, la señora fiscal, ex fiscal de la Nación de Venezuela, la señora Luisa Ortega, quien fue una parte fundamental de este proyecto, pero al separarse hizo denuncias realmente muy graves, ¿no? Y lo propio en nuestro país, donde la Fiscalía está transitando más o menos por una situación similar, en el hecho de que, habiendo sido copartícipe del régimen anterior, igualmente hoy estamos viendo eso. Pero aquí estas similitudes que hasta caen en el campo de la anécdota, podría decirse, deben tener una base común, porque ¿qué identifica a todos estos proyectos? ¿Por qué es de que muchas cosas que nosotros hemos vivido son un déjà vu, un recuerdo, ¿no?, de lo que en realidad está pasando en Venezuela? Estadios que ya han pasado en Venezuela. Yo he escuchado muchos venezolanos migrantes que cuando llegan dicen, así empezamos nosotros, decían, no, así empezamos nosotros. Entonces, hay un déjà vu en nuestros países sobre lo que ocurre en Venezuela, un mal recuerdo. ¿Por qué? Hay afinidad. ¿Qué intereses globales se juegan en eso? ¿Qué hay detrás de toda esta afinidad? Yo me atrevería a decir sencillamente que sí, yo fui una de las que señalé. Es impresionante cómo las coincidencias o los paralelismos se pueden observar aquí. El discurso, la estrategia, la metodología, hasta los eslogans. Creo que sencillamente es una línea que Venezuela se convirtió precisamente en el país ensayo, y ha sido unos largos años, de 20 años de lucha efectivamente, y que han comprobado que tienen sus éxitos de metodología de esta gente que tiene el discurso del socialismo del siglo XXI, lo cual une a todos estos países que tienen este discurso. Entiéndase Argentina con los Kirchner, Bolivia con Evo Morales, Brasil con Lula da Silva, que fue uno de los que inician a través con el Foro de Sao Paulo, la introducción en Sudamérica de esta línea de acción y estos objetivos claros. Y la casa matriz de las ideas y de los primeros ensayos que efectivamente fueron comprobados con la ejecución es en Cuba, con los Castro. No es mi espacio el hablar de esto porque no soy político, pero indiscutiblemente es esa la realidad.
sería necio, sería hasta estúpido, si me permite la expresión, no verlo con claridad, porque es así. Por eso yo señalaba en este espacio de la rueda de prensa, que usted señalaba al inicio del programa, que el problema de Venezuela hace tiempo trascendió sus fronteras. Está la dimensión y complejidad de lo que está sucediendo en nuestro país, que debe ser necesario llamar la atención, porque efectivamente se está convirtiendo en una alarma para toda la región. Para toda la región me refiero de América, porque Venezuela, con su posición geográfica, se constituye para mí en el corazón de América. Está en el centro del continente americano, frente a un mar Caribe, cercano y tan próximo al canal de Panamá, que te comunica con el Pacífico. Tiene una posición estratégica que le va a permitir indiscutible pesar en todos los acontecimientos americanos. Y no podemos olvidar, porque efectivamente ya hay señalamientos a nivel internacional y pruebas, que este régimen, en donde está presidido por Maduro, que yo no voy a echarle la culpa a Maduro, no, porque hay que estar también claro que Maduro sencillamente es el elemento que da frente a toda una camarilla de capos en donde están involucrados con el narcotráfico, con el terrorismo del mundo islámico, el Hezbollah, con la guerrilla que proviene de Colombia. En fin, es un régimen delincuencial, criminal y altamente peligroso. Bueno, esto es un motivo de reflexión, porque efectivamente, como dice Evelyn, el tema ha trascendido las fronteras. Más allá de que nos solidarizamos y debemos hacerlo con el drama humano que vive Venezuela, es importante no perder de vista las implicaciones geoestratégicas que esto tiene para América Latina, para el continente americano, y que incluso van un poquitito más allá, porque uno ve con mucho interés la preocupación, por ejemplo, que regímenes de fuera del continente tienen en Venezuela. Por ejemplo, la actitud que ha tenido siempre Rusia de entablar una amistad con Venezuela, de buscar un acercamiento con Venezuela. Todo esto, amigos, nos invita a reflexionar sobre lo que nos ha dicho Evelyn. El día de hoy, y esperemos que en el futuro, continuamos examinando estos problemas que son vitales para la vida de la región. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias Evelyn. Gracias a usted. Y esperamos que Venezuela encuentre la paz que necesita Dios como la oiga, país. y que así sea, amén. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.